En los últimos tiempos, Taylor Swift ha estado haciendo una gira por Europa y, entre otros lugares, ha pasado por España. Y eso ha generado un montón de revuelo y un montón de información que no solamente atañe a nuestro lugar, sino que es un fenómeno global. De hecho, algunos expertos han empezado a hablar de la Taylornomics o de la Taylor Swift Economics, que es un movimiento que estudia todas las implicaciones sociales y económicas que tiene un personaje tan grande, tan poderoso y que adquiere tanta fama y a la vez genera tanto negocio a su alrededor. Y hasta el punto de que se habla de que alrededor de Taylor Swift se puede conocer cuál es el estado de la economía y que un solo personaje puede variar o puede al menos indicar cómo está una economía, en este caso la de los Estados Unidos de América, con un nivel de influencia como nunca antes se había visto. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La cuestión es que todo esto, que se ve desde un punto de vista de un reverso de interés, de curiosidad por la realidad en la que vivimos tan especial y también de cómo fenómenos musicales o fenómenos populares pueden acabar impactando en toda la sociedad de una manera positiva o al menos influyente, está también el reverso, digamos, menos positivo o más oscuro de todos estos personajes famosos. Y es muy llamativo, en concreto, con Taylor Swift, que no es la única a la que le pasa, que hay grupos de personas e instituciones que le siguen en todos sus movimientos por el planeta y que miden las emisiones que tienen estos personajes. Y se están empezando a popularizar los rankings, como es el caso del My Climate Carbon Tracker, de empresas y personas, asociaciones, que miden cuál es la huella de carbono que dejan algunos de estos personajes, podríamos decir, súper famosos o súper personajes que tenemos en los inicios de la era digital en el siglo XXI. De hecho, como sabéis, hay una persona que ha estado peleando con Elon Musk por el hecho de publicar todos los movimientos que hace el avión privado del magnate estadounidense, y lo mismo ocurre con Taylor Swift. Incluso en Taylor Swift unas activistas intentaron, unas graciosas, pintar de color naranja el jet privado de Taylor Swift para denunciarlo, igual que han hecho con Stonehenge y con otras muchas obras de arte para supuestamente concienciar sobre el cambio climático, y las tipas se equivocaron porque los aviones que pintarrajearon con esa pintura no eran en ningún caso de Taylor Swift. De hecho, ni ella ni su avión estaban en ese aeropuerto. Pero bueno, al margen de anécdotas, lo cierto es que estos personajes, que en muchos casos son promotores grandes de la defensa de la tierra, de la naturaleza y en contra del cambio climático, son individualmente algunos de los mayores emisiones de toneladas de CO2 que hay entre toda la humanidad, entre todos los 8.000 millones de seres humanos que poblamos en el planeta. Y vemos cosas inéditas o inauditas, como por ejemplo que Taylor Swift u otros personajes como nuestro presidente del gobierno se permitan hacer vuelos de 13 minutos de duración para ir de un sitio a otro. Esto ya es vicio. O directamente que se pasen la vida subidos a un jet privado sin importarles cuál es la huella que están dejando en el medio ambiente con estos movimientos. Y si crees que exagero, fíjate, vamos a echar un vistazo a cuáles son los mayores contaminadores de los Estados Unidos de América, que probablemente sean también los top del mundo en lo que se refiere a movimientos con los jets privados. Algunos te van a sorprender y otros no, por no estar en la lista. Bueno, y todo esto te lo explico también en contraposición al asunto de que aquí en Europa se quieren prohibir los vuelos cortos, se quieren prohibir que los ciudadanos nos agrupemos para subir en un avión para ir de un punto A a un punto B, siempre que haya algún tipo de alternativa que pueda ofrecer o promover esta distancia en 2 horas y media o 3 horas según el país en el que estés hablando. Esto en muchos casos es un brindis al sol, porque al final hay muy pocas líneas aéreas que estén afectadas, pero bueno, es una manera propagandística como tantas otras de decir que estás haciendo algo, ¿no? Pero volviendo al ranking y analizando exactamente cuáles son las emisiones y cómo las podemos comparar, tenemos al número 1, al mayor emisor de CO2, que yo es un personaje que no tengo el gusto de conocer, me vais a perdonar, se llama Travis Scott, y durante el año 2023, los datos que te voy a dar son de 11 meses, durante el año 2023 tuvo unas emisiones de nada menos que 6.000 toneladas de CO2 con los movimientos de su avión, que recorrió 330.000 kilómetros. Eso en 11 meses. Si hiciéramos una extrapolación, pues nos saldrían unos 350.000 kilómetros y probablemente esos 6.000 toneladas subirían unos cuantas docenas. La cuestión es que en el número 2 sí que hay un personaje conocido, que es Kim Kardashian. Esta tiene el récord de kilómetros, casi hizo 500.000 de kilómetros en los primeros 11 meses del año 23 y por lo tanto acabaría llegando con esta media al 500.000 de kilómetros en un único año subida a un jet privado. Eso sí, las distancias no fueron tan largas como Travis Scott y por eso se quedó en 5.800 toneladas emitidas de CO2 a través de su jet privado. ¿Y quién hay en la posición número 3? Pues en la posición número 3
Forbes hay una de las personas consideradas como mayores adalides de la reducción de las emisiones de CO2 en el planeta. Sí, estamos hablando de Elon Musk. Elon Musk es el tercer ciudadano de los Estados Unidos de América y la tercera celebridad que más emisiones de CO2 provocó con los movimientos en su jet privado durante el año 2023. Estamos hablando siempre de los 11 primeros meses del año, es decir, que las cifras son aún mayores, pero en el caso de Elon Musk recorrió aproximadamente 340.000 kilómetros en esos primeros 11 meses, con unas emisiones de CO2 que son de nada menos que 4.500 toneladas de CO2. Y estas toneladas de CO2 que han emitido a la atmósfera son muchas, son pocas. ¿Cómo se compara con las emisiones de un ciudadano normal? Bueno, pues tienes que saber que un ciudadano normal en España, en el año 23, tuvo una media de emisiones en toda la actividad que un ser humano hace y provoca en el medio ambiente de 5,5 toneladas de CO2. Y estamos hablando que solo el avión, en este caso de Elon Musk, emitió 4.500 toneladas, en el caso de Travis Scott 6.000 toneladas de CO2. O sea que estamos hablando que solo el medio de transporte de uno de estos personajes es equivalente a las emisiones de un ciudadano medio español de aproximadamente entre 800 y 1.200 personas, con todo el gasto energético que hace una persona en su hogar a lo largo de un año. Aquí lo estamos comparando solo con el movimiento de su avión. Si a eso le sumamos el gasto energético de allá donde habiten y el resto de gastos energéticos que repercuten por su actividad, la cifra sería todavía mayor. Pero podríamos decir que estas personas, solo en sus medios de transportes, contaminan aproximadamente lo que 1.000 ciudadanos medios españoles. Bueno, luego en la lista hay algunos personajes curiosos. En el cuarto puesto están Beyoncé y Jay-Z, la pareja de músicos. ¿Y a quién nos encontramos en el quinto puesto? Pues también a un personaje muy famoso, nada menos que Bill Gates, uno de los grandes filántropos y probablemente la persona del mundo que más dinero invierte en la búsqueda de soluciones para detener las emisiones excesivas de CO2, de metano y de todos los gases precursores de la actividad económica que hacen que el cambio climático se acelere. Así que Bill Gates está entre los 5 mayores emisores de CO2 en este ranking, en esta lista, en el que ya si empezamos a hurgar un poco nos encontramos cosas curiosas o llamativas, como por ejemplo Steven Spielberg es el sexto mayor emisor de CO2 por el transporte, que el señor James Dyson, inglés, también está en la lista en el puesto 17, Floyd Mayweather, el exboxeador, también anda por ahí en el puesto 13, o que incluso hay actores como Tom Cruise o el mismísimo Mark Wahlberg, que igualmente están en una lista en la que, por cierto, también nos encontramos a un automovilista, nos encontramos a Max Verstappen, que además de viajar, por supuesto, en su avión privado para ir a todos los Gran Premios de Fórmula 1, parece que tiene una agenda muy ocupada. Bueno, esto, como digo, contrasta mucho con el mensaje que se nos manda a la ciudadanía y también con el mensaje que mandan estos personajes a la ciudadanía, e igualmente también con el hecho, ya buscando datos globales y no personalizando, pero no me he querido resistir a hacer esta comparación porque creo que es importante que vosotros tengáis la conciencia también de qué es lo que pasa por ahí, con el hecho de que las emisiones de los países son muy variables. Y de hecho, China, Estados Unidos de América y la India, en una proporción de 3-1 aproximadamente, desde el mayor emisor China con el 30 a la India que se acerca al 10, está ahora en un sitio 7 y pico 8, pero va creciendo rápidamente. Bueno, estos tres países son los tres mayores emisores de CO2 del planeta y tienen la responsabilidad del 50% de las emisiones de todo el planeta, lo cual da una idea de la dimensión de la actividad económica y de la actividad humana que hay en estos estados. Para decirlo todo bien, hay que tener en cuenta igualmente que, lógicamente, en Occidente nosotros, las élites que nos gobiernan desde el punto de vista económico, han tomado la decisión de mandar y subcontratar muchas de nuestras emisiones a esos estados, puesto que es allí donde se producen los bienes que consumimos luego en los nuestros, sean propiedad de empresarios o producidos en China, o sean propiedad de empresarios europeos o estadounidenses que han mandado a China la producción de sus bienes y servicios o aquellas materias que necesitan para acabar produciendo sus productos acá. Lo cierto es que los 10 mayores emisores del planeta de CO2 tienen la responsabilidad del 70% de las emisiones. Y como curiosidad te diré que España no está en ese top 10 de las emisiones de CO2. Pero hablando de las emisiones de CO2 y cómo se reparten y se subcontratan, hay una cosa muy llamativa también en nuestro país, que es que directamente nuestro propio presidente del gobierno, como sabéis, está haciendo un uso intensivo del avión privado, del Falcon en este caso, como nunca jamás se había visto en el país,
y lo que es verdaderamente grave es que no se hace público cuál es el uso y cuál es exactamente el destino de cada uno de esos vuelos. Cuando se pregunta desde el portal de transparencia o se pide que se cumpla con la ley, se responde desde Moncloa que eso está en la agenda de Moncloa. Pero cuando miras la agenda de Moncloa, lo que te encuentras es que desde el año 2021 hasta el año 2024 ha habido nada menos que 4.400 vuelos de toda la flota de aviones que tiene el gobierno, entre aviones Falcon y aviones Airbus, y que solamente cotejado, correlado con la agenda de Moncloa, hay unos 370-380 eventos que estén justificados. Es decir, que de todos los vuelos que han hecho los aviones oficiales españoles en los últimos 3 años, menos del 10% están justificados de una manera oficial. Y esto se pide que se publique y que sea público en un portal de transparencia, y de una manera sistemática el propio gobierno de España incumple la ley de transparencia que le obliga a hacer público cuál es la utilización de estos bienes públicos que tienen un altísimo coste económico e igualmente también un altísimo coste ecológico. Evidentemente, dentro de toda esta utilización está también la Casa Real, están los usos militares de estos aviones y los usos para tareas reservadas que deberían ser secretas. Pero todavía nos queda más de un 90% de justificación que desde luego no se justifica con estos 3 elementos que yo te estoy contando, y una y otra vez se solicita, se pide que se aclare exactamente en qué se están utilizando estas aeronaves sin que el propio gobierno del país dé una respuesta satisfactoria o responda a las preguntas de para qué se están utilizando constantemente estos aviones. Ya sabemos que se ha pillado más de una vez en algunas situaciones de mentirijilla a los máximos gobernantes respecto a la utilización de estas aeronaves, e igualmente también que se ha hecho un uso absolutamente espurio de los aviones e igualmente también de los helicópteros, haciendo recorridos en muchos casos de menos de 50 kilómetros de distancia o de menos de 15 minutos de vuelo. Así que, queridos amigos, como veis, mientras existe una tendencia y una oleada a seguir exacerbando el alarmismo climático y al hecho de que los ciudadanos tenemos que cambiar nuestra forma de vida, aunque no se nos da mucha información y educación sobre qué, sino más bien empujones con un bastón hacia prohibiciones, otros personajes, las élites, algunas de ellas absolutamente implicadas en esta supuesta misión global de reducir las emisiones, son algunos de los mayores emisores de CO2 que hay sobre la faz del planeta Tierra si consideramos las emisiones de una manera absolutamente unitaria. Nada más, queridos amigos, espero que esta información te haya parecido interesante y relevante. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, y recordad que tengo un tercer canal que se llama Manual de Instrucciones, JF Calero Manual. Ahí en la descripción tenéis el enlace para que os suscribáis, donde hablamos de inversión, hablamos de emprendimiento, hablamos de actualidad, hablamos de las cosas que hago o que voy a hacer, y en definitiva estamos más al día, mientras aquí en El Cascarón tocamos los grandes temas de ciencia, de tecnología y de curiosidades sobre lo que ha sido, es y será la humanidad. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.